esta es mi radio Polar. Nuestra voz es Patagonia, es mar, es campo, es ciudad. Donde quiera que vayas se escuchará Radio Polar, tu Polar. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, 21:07, les damos la bienvenida acá a Polar TV, este nuevo especial del COVID-19 en emergencia. Saludamos a Franco en los controles y tenemos hoy día dos profesionales, un cientista político y un sociólogo, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Claudio Lara Sepúlveda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo, ¿todo bien por acá? ¿Cómo estás tú? Muy bien, te damos la bienvenida a este programa acá en Polar TV. Y Rigoberto Figueroa, nuestro amigo sociólogo que tengo entendido está en Viña del Mar en este momento. ¿Cómo estás, Rigo? Hola, Juan Pablo, muy bien, acá en Viña del Mar. Saludos a toda la gente de Magallanes. Miren, hoy este programa lo queremos enfocar a un tema que no se da mucho en los medios de comunicación, en los matinales, que tiene que ver con un problema más filosófico y una visión de qué es lo que va a pasar post pandemia. Estamos viendo hoy día que hay dos grandes corrientes, uno que están viendo el tema claramente de salud, de resguardar la vida, de aislamiento, de cuarentena, distintas medidas, y por el otro lado el tema económico, qué es lo que va a pasar, cuáles son las medidas. El ministro Briones ya entregó un paquete histórico para el país, pero también en el mundo se están dando una serie de temas que tienen que ver con cómo vamos a salir de esto, temas de desempleo, temas de cierre de fronteras y soberanía, y por eso es que quería llevarlos, Claudio y Rigoberto, primero a una pregunta que se da por principalmente algunos artículos que ha sacado un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que está en Berlín en estos momentos, y que está diciendo que efectivamente al parecer los países asiáticos han estado mucho más a la altura que los países europeos o el mismo Estados Unidos, entendiendo que por ejemplo en Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados, en Taiwán 108, en Hong Kong 193, mientras que en Alemania van ya por los 16.000 y en España sobre los 20.000. Y también lo otro que comentan, que es bastante interesante, es de que tendría que ver con que los orientales efectivamente son bastante más disciplinados que nosotros, los occidentales, y también que estas medidas que están haciendo países europeos y que nosotros también estamos replicando, que tiene que ver con las cuarentenas, lo único que hace es darle una importancia fundamental al tema soberano, pero lo que está pasando es que la gente está escapando de Europa para ir a Asia. Entonces la consulta que les quiero hacer, Rigoberto, primero, es, ¿crees tú que estamos entrando en la era del dragón? Sí, mira, yo esto lo veo como quizás en otra clave. Bueno, también es muy cierto que dices tú, o sea, hay una raigambre cultural de que el asiático es mucho más disciplinado y, por ejemplo, los japoneses saludan a una distancia mayor de la que por ejemplo, hace los italianos, que todos sabemos que son sangre latina, se parecen mucho a nosotros, que se dan besos, se dan muchos abrazos, pero también yo quería señalar de que deberían haber liderazgo en esos países cuando la Organización Mundial de la Salud y un liderazgo, digamos, más como, entre comillas, de madura, de una sociedad más jerárquica, las personas te hacen más caso y tienes como una trazabilidad mayor de las personas. Por ejemplo, lo que se hizo en Corea, que tenía una trazabilidad espectacular, digamos, en todos los pacientes. De hecho, hay un caso documentado de la paciente 31 que desobedeció leyes, fue a rezar y contagió un montón de más gente, y ellos tienen una trazabilidad de a quién contagió. Es increíble, digamos, cómo tienen de vigilar a las personas, y eso también marca otra incertidumbre, que es como vamos a una sociedad de vigilancia, las democracias más liberales que resultaron ser un poco más menos eficientes en el control del virus, vamos a ir hacia donde están ellos. Y justo hoy Estados Unidos pasa en el número de contagiados a China. Es muy buena la pregunta y es muy contingente.
Claro, Claudio, bajo esta misma lógica, lo que comentaba un poco Rigoberto, quiero tratar dos temas. Hoy día la Organización Mundial de la Salud vuelve a salir a flote como un organismo multilateral muy importante, y también hay mucha gente que dice que los sistemas de salud, está bien, hay que invertir obviamente a niveles nacionales, pero que deberíamos trabajar esta multilateralidad y solidaridad mundial para tener un sistema mundial de salud, porque efectivamente las pandemias, por lo que dicen también los especialistas, van a seguir viniendo y no sirve de nada que tú estés absolutamente blindado si es que efectivamente el mundo se va un poco a caer a tus pies. No sé qué opinas tú sobre esto, y también sobre el punto que trató Rigo, sobre este tema de que al parecer los orientales tienen esta posibilidad y entienden con esta disciplina de poder ceder alguna parte de lo que nosotros llamamos nuestros derechos humanos y nuestros derechos fundamentales con un fin mayor, supuestamente, que es resguardar la vida de las personas en este tema de trazabilidad con drones, con Big Data, con una cantidad de cámaras. El otro día me decían que en China es imposible esconderte de las cámaras, te tienen controlado absolutamente todo, y te están midiendo la temperatura, están viendo dónde vas, qué gastas, cuáles son tus gustos, incluso que te dan puntos por si tú lees ciertos medios o no lees ciertos medios o haces tal o cual cosa, y esos puntos te generan mejores tasas para pedir crédito, posibilidades de salir. Hay todo un régimen que efectivamente es bastante más duro, pero que parece que para este tipo de pandemias es bastante más eficiente. ¿Qué piensas tú como cientista político, Claudio? No, efectivamente, si tú me preguntas si es que estamos entrando en la era del dragón, yo te diría que hace ya más de una década que estamos muy fuerte viviendo en la era del dragón. Hace un buen rato que las sociedades de Oriente han demostrado que la cultura que ellos tienen para enfrentar no solo situaciones de crisis como pueden ser las pandemias o pueden ser la guerra o las recesiones económicas, sino que también la cultura que ellos tienen para llevar a cabo el día a día, cómo se relacionan ellos con otras personas, cómo ellos interactúan en su quehacer diario. Nos han mostrado hace rato que ellos tienen una carrera un poco más recorrida que nosotros, y eso se nota. Los ejemplos que mencionaba Rigoberto respecto a cómo ellos tienen respeto, por ejemplo, en hacer las cuarentenas, cómo hay un compromiso desde los ciudadanos de respetar esas cuarentenas que no se ven en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en España y en Italia vimos cómo las fuerzas policiales y las fuerzas armadas tenían que llevar a ciudadanos de vuelta a su casa, e incluso hacer sanciones económicas por quienes no respetaban la cuarentena. Sin ir más lejos, acá en Santiago, con la cuarentena que empezó el día de ayer, estuve escuchando hoy día en una entrevista al alcalde Torre Alba y al alcalde Lavín que con mucha tristeza mencionaban que gran parte de los problemas que tuvieron durante la primera noche de cuarentena fueron las fiestas particulares que habían en departamentos del sector oriente de Santiago. Eso habla de que somos una sociedad que en realidad no solo no respeta la cuarentena, sino que no estamos respetando a nuestros semejantes, y que tenemos muy poco respeto también por la vida propia. En esa lógica la carrera está totalmente ganada por las culturas orientales. Ahora bien, entrando... Cuéntame. Sí, no, lo que te quería comentar es que esto también tiene que ver con un tema de que acá Estados Unidos se refiere directamente a que este es el virus chino, así lo nombran, así lo llaman, pero Rigoberto ya nos comentaba que sobrepasaron ya, o tú me contaste que ya sobrepasaron a China con los casos de contagiados, pero también hay otro tema importante de que China hoy día y durante mucho tiempo, todos los países europeos y Estados Unidos, los países principalmente industrializados, potentes, externalizaron un montón de servicios, un montón de producción industrial en China, y China hoy día es el que está entregando las mascarillas, guantes y un montón de otras cosas a otros países. Somos absolutamente dependientes hoy día de lo que China puede hacer. Incluso hay artículos como el que apareció en el País, en el diario.es, que dice que si es que China ahora, ¿qué pasa si es que encuentra además la vacuna? Va a haber una alfombra roja para que China pase al primer lugar y domine el mundo de aquí en adelante, post pandemia. Y efectivamente yo creo que en términos económicos hoy en día no hay ninguna duda de que China es la principal potencia económica que existe a nivel mundial. Para nosotros como país, China es un socio comercial súper importante. Ellos representan aproximadamente un 50% de nuestras exportaciones, y eso, si bien es beneficioso cuando a China le está yendo bien como país y tienen crecimiento en la índole del 5% anual, que es lo que estaban acostumbrados a crecer desde hace una década atrás. Hoy en día hay quienes son generosos y aproximan que China no va a crecer más de un 2,5% anual.
eso significa que toda nuestra relación comercial con China también se va a ver afectada. Y quiero aquí entrar en un tema que tú mencionabas muy bien cuando empezábamos la conversación sobre el multilateralismo y la dependencia de las relaciones comerciales entre Estados. Tenemos una economía que depende de gran parte de su PIB, en el 50% de las exportaciones que hacemos con China. Claramente estamos en un problema. De hecho, gran parte de esas exportaciones tienen mucha relación con lo que es el cobre hoy en día, y todos sabemos qué es lo que está pasando con el precio de la libra de cobre durante el día de hoy. Hoy en día la libra de cobre está en $2,15. Eso significa que hemos estado en una decadencia exponencial desde hace 3 meses atrás respecto al precio del cobre, y todo esto parece indicar que va a seguir bajando. Entonces a mí me preocupan este tipo de situaciones de dependencias exclusivas de economías como las de China en nuestro caso, pero creo que para allá va el mundo. De nosotros va a depender qué estrategias tomamos para poder insertarnos en esta nueva sociedad, quizá tomar una ruta de diversificar cuáles son nuestras exportaciones y no tener una dependencia tan marcada como nuestra relación bilateral entre China y Chile. Sí, Rigo, con eso mismo que comentaba Claudio ahora terminando su intervención, este artículo también dice de que estaríamos en un tema post-pandemia que tiene que ver con menos globalismo económico, que finalmente producir al otro lado del mundo la mayoría de lo que consumimos también es un disparate, no solamente por el tema de la dependencia que decía Claudio, sino que también porque es terriblemente antiecológico, hay una huella de carbono, potencia de desigualdades entre los países, el transporte es menos contaminante, y que finalmente este post-coronavirus podría reforzar el consumo de productos de proximidad y la producción nacional, y también el turismo de cercanía. ¿Qué te parece a ti ese nuevo paradigma que podría darse de que finalmente empecemos a movernos a los países vecinos antes que viajar a otros lados, y también a reforzar la producción nacional? Sí, o sea, también está, bueno, para empezar, el mundo como lo conocíamos ya no existe. Esto va a cambiar todas las relaciones culturales, comerciales, económicas que existían hasta el momento. Efectivamente, y bueno, yo quería hacer un punto ahí, que es la hegemonía que justamente que pierde Estados Unidos ahora con los mercados. Digamos que los dogmas neoliberales, los dogmas del libre mercado también han caído. O sea, ¿y por qué te digo esto? Porque la producción sigue siendo lo más importante. O sea, lo vemos en nuestro país, que el gobierno trata de ir a hacernos a trabajar a contrapelo de las recomendaciones internacionales, que es la cuarentena total. Entonces, lo más importante, que siempre fue la producción digamos, del capital, es lo más importante para la economía, pero se nos ha olvidado que la economía funciona con personas. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La vida de las personas o la producción misma, el trabajo que las personas generan? Ahí está lo que va a caer, digamos, como dogma, y eso es lo que va a movilizar. Ahora China tiene como dice Claudio Lara, China ahora es el principal, la principal potencia mundial. China podría capitalizar esta nueva forma de vida hegemónica, pero ¿qué va a pasar? O sea, nos vamos a encerrar, enclaustrar hacia el nacionalismo, vamos como ciudadanos a empoderarnos y a mover a nuestras clases dirigentes a que sean más humanas. Esa es como mi pregunta, y también se las quería plantear a ustedes, porque yo creo que eso está en disputa, y China lo podría capitalizar o no, como también lo podrían hacer algunos países europeos u otras naciones emergentes también asiáticas. Sí, con respecto al tema de temas hegemónicos también, hay otro tema. Este artículo también dice que el dinero en efectivo tiene los días contados. Porque la contrapartida es la pérdida de libertad, ¿no es cierto? Limita la economía surgida, los pagos electrónicos cada vez se van a hacer más fáciles. Hoy día también hay un empujón al teletrabajo, al comercio electrónico. Seguramente eso también podría llevar, que ya lo estamos viendo, telemedicina, realidad virtual, voto electrónico, estudios online. Efectivamente, a resguardarnos un poco más, a dejar este tema del contacto social un poco de lado. Vamos a ver también, por ejemplo, vimos que el caso del estadio donde jugaron italianos y españoles fue una bomba de contagio. Y finalmente vamos a ver también si es que hoy día va a ser factible meter 80.000, 70.000, 60.000 personas en un estadio, o van a haber aforos restringidos. Como dice Rigo, el mundo cambió. Y sobre eso, Claudio, también comentarte y preguntarte, ¿cómo ves tú este tema? Hay, por ejemplo, estudios que dicen de que es posible incluso que necesitemos
ingresos de impuestos mucho más fuertes. Y acá este mismo estudio que hace el diario El País, que es un diario de amplia circulación, dice que posiblemente veamos en el mediano plazo incluso la plena legalización de la marihuana. Por ejemplo, temas que hoy día son muy controversiales. ¿Por qué? Porque solo en España supondría más de 3.000 millones de euros anuales para las arcas del Estado y además disminuiría considerablemente el gasto en seguridad pública por el tema del microtráfico y el tráfico de marihuana. ¿Cómo ves tú este nuevo pacto que vamos a tener que hacer los países y que va a cambiar radicalmente la forma en que estamos viviendo? Yo creo que eso tiene mucho que ver con los procesos de modernización del Estado que todos los países van sufriendo cada ciertos ciclos o contextos particulares, como por ejemplo lo es una pandemia mundial. Tomando la base del mercado de la marihuana, hoy en día hay muchos estados en Estados Unidos donde la comercialización de la marihuana es totalmente legal, ya sea con fines medicinales o recreativos, y representan un ingreso para el fisco súper importante respecto a otros productos o otros sectores productivos. Claramente eso te ayuda a disminuir la batalla contra lo que es el narcotráfico y el microtráfico, y eso es un tema netamente de modernización del Estado y cómo entendemos que hoy en día la política pública tiene que operar respecto a ciertas situaciones en las que la sociedad está inmiscuida. Hoy en día cada vez los ciudadanos utilizan más estas drogas con fines recreativos y muchos las utilizan con fines medicinales, y por ende es un tema que tenemos que empezar a ver con mucho más atención. Por otra parte, respecto a cómo se viene este cambio cultural que tú comentabas respecto al teletrabajo, por ejemplo, o a la educación en línea, siento que lo que estamos viendo hoy en día nos marca un punto de partida respecto a lo que va a ser la nueva forma en que nos vamos a desenvolver en el mundo laboral. Desde luego que pienso que en el mediano plazo vamos a tener cambios importantes respecto a lo que va a ser el teletrabajo. Sin ir más allá y con lo crítico que puedo hacer de las acciones del gobierno en situaciones como esta, considero que lo que se hizo respecto a la ley de teletrabajo impulsada por la actual ministra es un avance considerable. Si bien en el contenido hay muchas cosas con las que discrepo, creo que marca un punto inicial de partida interesante para dónde tenemos que ir como sociedad. Ahora bien, tenemos sectores en los que en realidad las tecnologías no nos están ayudando, como por ejemplo los en la educación. El ministro Figueroa hace ya 2 semanas atrás nos avisó que las clases se suspendían, hace una semana nos dijo que tendríamos 2 semanas más de suspensión y que después íbamos a adelantar las vacaciones de invierno. Pero tú sabes que yo soy una persona que trabaja en el mundo de la educación, y gran parte de los problemas que se nos han reportado es que la educación online es una promesa falsa que no puede llegar a toda la sociedad. Hoy en día tenemos sectores rurales e incluso sectores extremos de del territorio nacional, como por ejemplo Magallanes, en donde la cobertura y la conectividad no es la idónea para llevar a cabo una clase online. Esto mismo ocurre en sectores rurales que no necesariamente tienen que ser en zonas extremas, sino que también en la misma región metropolitana o en el centro del país. Una vez que podamos resolver este tipo de problemáticas, vamos a poder decir que estamos avanzando en el camino correcto. Vamos bien, pero queda mucho por hacer en ese ámbito. Para ir cerrando, les dejo uno de los puntos que me parece que es fundamental también, ya que estamos hablando de aplanar curvas y todo, pero no lo llevo al tema de la cantidad de contagiados, sino que el punto 2 de este artículo comenta una cosa que parece que está sucediendo actualmente. Dice que la clase media es cosa del pasado. Dice que en líneas generales iremos hacia una sociedad más igualitaria, con una pequeña clase alta que vivirá a unos niveles que el resto solo podrán soñar, que está la posibilidad de esta renta básica universal que algunos países ya están incorporando, de entregarle una cantidad de euros, de dólares a las personas sin que tengan que trabajar ni demostrar absolutamente nada, que es solamente para subsistencia, y que si bien en un primer momento las clases trabajadoras van a ser las que van a sentir el impacto más de este coronavirus, en el largo plazo la clase media es la más vulnerable por representar un sistema de vida que ya está obsoleto. También dice que el especular con vivienda, que es un tema que actualmente es absolutamente rentable, comprar una casa que en un tiempo tiene una 20%, 25% más, va a ser más difícil, y los alquileres desorbitados también. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en Chile es posible que esta clase media, que también nunca queda tan clara desde dónde hasta dónde, en qué quintiles se mueve, creen ustedes que es posible que en Chile esto suceda? Mira, yo no creo, o sea, primero que todo, el concepto de clase media tiene una porosidad que tú ya bien señalas. O sea, ¿qué es clase media? Nadie sabe. O sea,
Si le pregunta al negro Piñera o le pregunta a cualquier persona en la calle, todos te dicen que son clase media. Entonces, eso ya tiene una porosidad que no sabríamos definirla. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Como lo que decía Claudio, que teletrabajo. O sea, teletrabajo no lo puede hacer cualquier persona. Quizá un beneficio de la nueva estratificación social, cuando ya tengamos una nueva forma de vida, es que algunas personas van a tener el privilegio de trabajar desde sus casas algunos días a la semana. Obviamente que si yo voy a mezclo cemento todos los días, no lo puedo hacer desde mi casa. Tengo que ir presencialmente a la construcción a hacerlo. Entonces ahí ya creaste una diferenciación social. ¿Será clase media el que se queda en la casa con teletrabajo? ¿Será esa la nueva clase media? ¿Será los que, a pesar de hacer ese teletrabajo, tienen las prestaciones, digamos, de salud, tienen buena pensión, se les pagan todos los días remunerados de oficina y que están en la casa? Vamos a avanzar hacia un nuevo estadio de precarización. Entonces son digamos, categorías en disputas que vamos a tener durante estos años. Y yo te quería hacer un ejemplo. O sea, se supone que somos todos iguales, pero acá hay un efecto Titanic, como se dice. Cuando se hundió el Titanic, se supone que murieron todos, pero existía la primera, la segunda y la tercera clase. Digamos que en la tercera clase, de 100 personas, murieron 75. Y la primera clase, de 100 personas, solo murieron 20. Entonces, finalmente, como para decir algo como que quede, digamos, para cerrar como corolario, se supone que todos somos iguales, pero finalmente siempre algunos son más iguales que otros. Perfecto, vamos terminando ya este primer bloque, así que Claudio, Rigoberto, sigan con nosotros porque vamos en el segundo bloque a hacer la bajada a la situación actual en Chile. Vamos a tratar de que estos mismos temas veamos de qué forma podemos incorporarlos a la discusión y ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Así que manténganse en contacto en el teléfono, y Polar TV sigue con el segundo bloque de este especial COVID-19 en emergencia.